Hola, vamos a empezar ahora con el segundo video corto de la clase número 1, en el cual nos vamos a enfocar en las funciones que tiene el suelo. Para eso, lo que vamos a hacer es guiarnos con el siguiente gráfico, que nos muestra que el suelo tiene un montón de funciones. Lo que vamos a hacer es brevemente ir viendo cada una de estas. La primera de ellas es la purificación de agua. Entonces, pensemos en el suelo como una esponja, que tiene una parte sólida y una parte porosa, es decir, como si fuera la parte sólida de la esponja y los agujeritos que tiene una esponja. Entonces, esta esponja que es el suelo puede tener pocos o muchos agujeritos, estos agujeros pueden ser grandes, pueden ser más chicos, ¿de acuerdo? Pero esta porosidad del suelo le da la capacidad de que el agua lo atraviese. Entonces, pensemos en agua que incide sobre el suelo y que este agua tiene contaminantes. Entonces, a medida que el agua atraviesa el suelo tiene la capacidad de retener parte de esos contaminantes de forma tal que el agua que sale del suelo tenga menos contaminantes que aquella que ingresó. Pasamos ahora a otra función, que es la de regulación de inundaciones, y retomamos con esto el concepto de pensar en el suelo como esponja. Déjenme mover la ventanita con mi cara para acá al medio. Entonces, podemos tener un suelo que tenga muchos poros o un suelo que tenga pocos poros, ¿sí? O que estos poros sean muy chiquititos. Entonces, el suelo que tiene mucha porosidad, créanme, ya lo vamos a ver más adelante en otra unidad, pero créanme que los suelos sanos, con mucha materia orgánica, por ejemplo los que se observan en bosques, tienen muchos poros, ¿sí? Mientras que en suelos con un uso agrícola muy degradados, tienen menos porosidad. ¿Bien? Entonces, imaginemos que sobre un suelo de bosque incide la misma cantidad de agua que sobre este suelo agrícola muy degradado. Bien, entonces, este suelo, el suelo de bosque, con esta gran porosidad va a permitir que el agua circule, ¿sí? va a absorber una gran cantidad de agua y va a permitir que el agua infiltre. Mientras que, en el caso del suelo agrícola degradado, ¿qué va a pasar? Al tener pocos poros, el agua no va a poder infiltrar, no va a poder entrar en el suelo, no se va a acumular en el suelo, y si no se acumula en el suelo, ¿sí? ¿Dónde queda? En superficie. ¿Bien? Entonces, imaginemos que en este suelo de bosque incide agua. ¿Qué va a pasar con ese agua? ¿Va a quedar en el suelo? ¿Sí? ¿O va a infiltrar a mayor profundidad? Mientras que si la misma cantidad de agua incide en este suelo, va a quedar en superficie. ¿Y qué característica tiene esto que vemos acá? Que tiene una pendiente. Entonces, si queda en superficie y hay una pendiente, ¿va a ir hacia dónde? Va a ir hacia abajo, hacia el cauce de agua de este río que vemos acá abajo. Entonces, ¿qué va a pasar con el caudal de agua de ese río? Va a aumentar. Entonces, fíjense cómo algo tan abstracto como la porosidad de un suelo lo podemos ver en algo aplicado en el siguiente gráfico. Fíjense, tenemos acá un mapa de Argentina y lo que les marco acá es lo que les muestro en esta imagen es el desmonte, ¿sí? De un monte chaqueño. Entonces, teníamos un suelo de monte con buena porosidad por toda esta vegetación que tenía en superficie, pasa a tener un uso agrícola, entonces la porosidad disminuye, la capacidad de ese suelo de retener agua disminuye, y el agua que queda en superficie, a través de la cuenca hídrica, ¿a dónde va a ir? Al río Paraná. En el río Paraná va a seguir fluyendo hacia abajo en la cuenca hídrica, ¿y dónde puede terminar? En Entre Ríos. Y ahí vemos problemas de inundaciones. Bien, entonces algo tan abstracto, que parece abstracto, ¿no? Como la porosidad de un suelo, termina definiendo que en una provincia hay inundaciones por el manejo de suelo que está teniendo una provincia más arriba en la cuenca hídrica. Otra función que tiene el suelo es la regulación del clima. Y les voy a dar dos ejemplos diferentes de cómo el suelo regula el clima. Ustedes se acuerdan que el Sol, a través de su radiación de onda corta, calienta la Tierra, y la Tierra, después, a través de radiación de onda larga, calienta la atmósfera. ¿De acuerdo? Entonces, miremos estos dos suelos. ¿Qué podemos ver?
que la coloración es diferente. Uno es verde, el otro tiene la superficie negra, es un suelo arado. Entonces pensémoslo como cuando nosotros nos ponemos una remera, ¿sí? ¿Cuál es la que capta mayor radiación? Las remeras negras, ¿sí? Tienen mayor absorción de radiación. Entonces, ¿en cuál de los dos va a haber un mayor calentamiento de la atmósfera circundante? Lógicamente, en el suelo arado. Ahora, otra forma en la cual el suelo afecta lo que es el clima es pensando a través de lo que es el dióxido de carbono. Sepan que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, es decir, que es un gas que no permite que la radiación de onda larga de la Tierra escape de la atmósfera. Entonces, si nosotros tenemos vegetación, un suelo con vegetación, esa vegetación va a captar dióxido de carbono y ese dióxido de carbono puede acumularse o en la vegetación o dentro del suelo. Entonces, cuando la radiación impacte sobre la Tierra, puede escapar después libremente. Ahora, miremos este otro suelo. En este caso, no hay plantas que tomen ese dióxido de carbono, entonces la radiación del Sol calienta la Tierra y cuando esta radiación de onda larga que emite la Tierra quiere escapar, impacta sobre estas moléculas de dióxido de carbono que hay en la atmósfera y que termina haciendo que no puede escapar la radiación que se acumule, aumentando la temperatura. Y esto es lo que se conoce como efecto invernadero. Bien, entonces esto es lo que se llama secuestro de carbono. El suelo y la vegetación del suelo tienen la capacidad de capturar ese dióxido de carbono, ¿sí? Que es el dióxido de carbono que emiten las fábricas, que emiten los autos, bien, evitando o limitando el efecto invernadero. El suelo también es hábitat para microorganismos. Fíjense en este esquema la diversidad de vida que hay en el suelo. Tenemos desde mamíferos, lombrices, hongos, bacterias, ¿bien? Y incluso dentro de cada una de estas categorías tenemos, por ejemplo, en una cucharada de suelo 100.000 millones de bacterias de 10.000 especies diferentes. Tenemos 500 especies en esa cucharada de hongos. ¿Bien? Entonces fíjense cómo es la diversidad de vida en el suelo y las diferentes interacciones que se dan entre todas estas formas de vida que viven en el suelo. Entonces el suelo no es algo muerto, el suelo es algo vivo. Otra función que tiene el suelo es dentro del ciclo de nutrientes. Esto lo vamos a ver en unidades más avanzadas cuando veamos nitrógeno, fósforo, que las plantas toman estos nutrientes del suelo. Una vez que la planta muere, vuelve al suelo como materia orgánica, los microorganismos descomponen esta materia orgánica y vuelven a liberar los nutrientes que los vuelve a tomar la planta. Esto es brevemente la explicación de lo que es el ciclo de un nutriente. ¿Bien? Y este ciclo de nutrientes se da en el suelo, por lo tanto es una función del mismo. Pasamos ahora a cosas más antrópicas, más del hombre, ¿sí? Que las junté las dos en una, que es suministro de materiales y base de infraestructura humana. Entonces vemos acá base de materiales, vemos cómo a partir de las arcillas del suelo se pueden hacer ladrillos para la construcción. Y lo que vemos acá que son los cimientos de una casa. Bien, lógicamente, toda estructura edilicia termina anclada en el suelo, el soporte va a estar en el suelo. Bien, entonces las características que tenga un suelo van a ser claves para la definición de la estabilidad de esa estructura. Herencia cultural. ¿Qué vemos acá? Personas en un yacimiento arqueológico excavando y que pueden llegar a encontrar, por ejemplo, algo de este estilo. ¿Sí? Entonces el suelo actúa como un reservorio de lo que es la historia natural de la Tierra, por ejemplo, cuando se hacen excavaciones que encuentran dinosaurios y demás, ¿sí? Y también de lo que es la historia del hombre. Y por último, dejé esta que es la que más nos importa como futuros técnicos en producciones vegetales intensivas, que es el suministro de alimentos, fibras y combustibles. Entonces, ¿qué obtenemos o para qué utiliza el hombre el suelo? Para producir alimentos, para producir fibras, ¿sí? Para la ropa, y también recientemente se empieza a utilizar para la producción de biodiesel, por ejemplo, para la producción de energía.
Y todas estas cosas que necesita el hombre, se calcula que aproximadamente cada hombre necesita, o cada persona, necesita una superficie de media cuadra. Entonces, cada persona necesita media cuadra. Pensemos ahora en cuántas personas hay en el mundo, ¿sí? Entonces, si miramos para 2020, actualmente se necesitaría para la cantidad de personas que hay en el mundo para proveer alimentos, fibras y energía, 14 veces la superficie argentina. Si nosotros proyectamos lo que sería el crecimiento humano, fíjense que hay diferentes proyecciones, pero ponemos la proyección media, para el año 2100 se necesitaría 21 veces la superficie argentina. Bien, entonces la superficie de suelos arables es limitada. Lógicamente, si la población sigue creciendo, no vamos a poder seguir aumentando la superficie porque la superficie del mundo es finita, ¿sí? No es infinita. Entonces, ¿qué podemos hacer como futuros técnicos? Lo que podemos hacer es, principalmente o inicialmente, poder conservar la salud de esos suelos, hacer que esos suelos no se degraden, ¿de acuerdo? Porque, como le decía, los suelos son un recurso limitado y si encima lo vamos a ir desperdiciando, degradando en el tiempo, no nos va a ir bien. Entonces tenemos que conservar ese recurso y después, dentro de la superficie que tenemos, tratar de aumentar la productividad. Siempre aumentando la productividad de una manera sustentable y sostenible en el tiempo. Bueno, entonces con esto cerramos la última de estas propiedades y vimos todas las funciones que tiene un suelo. Les agradezco por su atención. Este es el último videíto teórico de esta clase y como siempre les voy a decir, cuando tengan alguna duda, no duden en preguntarnos dentro del foro. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos